Hola, bienvenidos. Mi nombre es Danisca Rodríguez, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua de la sección 1, dirigida por el profesor Julio Sonoja, y a continuación les hablaré acerca de la redacción de datos, la población y la muestra de estas. A continuación, vamos a aprender a diferenciar el cómo obtenemos la información y con qué la registramos. Vamos a empezar con que vamos a poner técnica versus instrumento. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, para empezar, no debemos confundir estos dos términos, ya que la técnica básicamente es el procedimiento o el camino que el investigador elige para obtener los datos de esta. Es básicamente la acción como por ejemplo observar o preguntar, por así decirlo. Y en el instrumento es una herramienta física o se podría decir también que es el recurso que usamos para registrar la información. Básicamente podemos decir que la técnica es el qué voy a hacer y el instrumento es el con qué lo voy a anotar. Un ejemplo sería ese perfectamente. Bueno, pasamos así ahora a las principales técnicas e instrumentos. En técnicas e instrumentos tenemos la encuesta, como por ejemplo podría ser un cuestionario. Tenemos también la entrevista, ejemplo un guión o entrevista de grabadora. Tenemos la observación, como por ejemplo diario de campo o cámara. Y por último tenemos el análisis, como por ejemplo las fichas de registro o matrices de datos. Ahora a continuación hablaremos sobre el cuestionario, su definición e importancia de este. Bueno, el cuestionario se podría decir que es un documento con el listado de preguntas diseñadas específicamente para obtener datos de manera uniforme en esta. En esta existen tipos que pueden ser cerrados, como opciones fijas, o abiertos, que pueden ser opciones libres de respuestas, o básicamente puede ser mixto, que puede incluir varias de las dos. La importancia de esta es vital, ya que nos permite recolectar mucha información de muchas personas al mismo tiempo, de forma económica y fácil de analizar estadísticamente, por así decirlo. En los cuestionarios mayormente tenemos tipos de preguntas, y en estas pues podemos encontrar que para que un cuestionario funcione hay que saber qué preguntar. Tenemos por ejemplo las dicotómicas, que solo tienen dos opciones, el sí, no o el verdadero y falso. Tenemos de opción múltiple, que son varias opciones donde eliges una o varias de estas. Tenemos la escala de Likert, que esta mide las actitudes, como por ejemplo muy de acuerdo o muy bien o muy en desacuerdo. Tenemos las abiertas también, que el encuestado básicamente escribe lo que piensa con sus propias palabras, muy usada mayormente. Y bueno, como debe ser un buen cuestionario, básicamente se retracta en esa. Pasamos a la pregunta de cómo puede ser un buen cuestionario. Bueno, un buen cuestionario debe ser sólido y debe ser válido, que transmita lo que debe ser confiable y debe ser claro. Su estructura recomendada para hacer un buen cuestionario se podría decir que es la identificación, como el título y el logo de la institución, la introducción, que es explicar para qué es la encuesta y asegurar que los datos sean confiables para transmitir una buena información hacia la persona que lo vaya a realizar. Tenemos también las instrucciones, que es una breve guía de cómo marcar las respuestas en el cuestionario. El cuerpo, que son las preguntas organizadas por la elección de los temas a escoger. Y el cierre, que es un mensaje de agradecimiento. Bueno, eso es todo lo que conforma un cuestionario. Por último, vamos a darles dos ejemplos prácticos de cómo sería un cuestionario de todo lo que hemos hablado. En el primero tenemos un cuestionario de opinión cerrada, que lleva como pregunta, vamos a suponer, cómo calificas la calidad de un café que consumes. Y ahí es donde básicamente tú vas a poner en la opción donde aparece excelente, buena, regular o mala, tú vas a escoger dándole clic en una de las opciones para ser escogida. En un ejemplo número 2 podremos hablar de un cuestionario mixto. Básicamente en puedes hacer dos preguntas, como cuántas tazas de café te tomas al día, y como es pregunta abierta de cantidad, tú vas a poner la que tú quieras. Y en una segunda pregunta que podemos realizar es como que prefieres el café con azúcar o sin azúcar,
y ahí se coloca siempre abajo 2 casillas de con azúcar, sin azúcar, poca azúcar, mucha azúcar, básicamente lo que tú quieras escoger. Así que podemos concluir que la redacción de datos no es simplemente hacer preguntas, sino también es el proceso científico que requiere y lleva un orden y precisión en esta. Y bueno, si seleccionamos bien nuestras muestras y aplicamos el instrumento adecuado para convertimos básicamente simples opciones de información valiosa en opciones importantes para tomar decisiones. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Gracias.